Buenos días, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como estarán viendo allí, se trata de aprendizaje. Dice aprendizaje número uno, enfoque conductual. Es que el aprendizaje se va a revisar en dos bloques, en dos reuniones. Hoy vamos a enfatizar en lo que es la perspectiva conductual del aprendizaje. Ese es un tema muy importante porque si tenemos en cuenta de que más del 70% de nuestros comportamientos, o un mínimo de 70% de nuestros comportamientos, son aprendidos, ¿no? Entonces los hemos aprendido en el curso de la vida. Entonces, ¿cómo lo aprendemos? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que aprendemos? Y bueno, pues vamos a tratar de dilucidar una serie de repente ideas que tenemos, ¿no? O de preguntas que tenemos presentes. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de reaccionar ante algunas situaciones que vivimos? ¿Por qué algunas personas reaccionan de acuerdo a nuestra forma de pensar de manera exitosa? ¿Y por qué otras personas no podemos reaccionar de manera exitosa o simplemente se quedan bloqueados, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Heredamos esa actitud o la aprendemos, ¿no? Este ejemplo es interesante, ¿no? El elefantito que ven allí es un gran elefante en realidad, pero es un elefante que está atado con una cadena a una silla y que sin embargo, por el solo hecho de estar atado, el elefante mm, permanece allí. Es una, si se quiere, experiencia, experimento que se ha hecho hace mucho tiempo, pero que sin embargo es vigente, ¿no? Eh, ¿Por qué razón el elefante no hace nada por salir si él con un solo esfuerzo, ni siquiera mayoritario, ni siquiera el máximo esfuerzo, sino con un mínimo esfuerzo, él podría tirar la silla y soltarse? ¿Por qué lo haría, no? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Fue algo heredado? ¿Fue algo aprendido? ¿No? Es una pregunta que vamos a tratar de resolver el día de hoy. Vamos a definir en líneas generales qué cosa es el aprendizaje, o sea, qué es el aprendizaje para todas las perspectivas y qué es el aprendizaje para el enfoque conductual. El enfoque conductual nos habla de un condicionamiento clásico y de un condicionamiento instrumental. ¿Qué es el condicionamiento clásico, también llamado asociación de estímulos, que de alguna manera lo hemos mencionado la semana anterior, y qué es el condicionamiento instrumental, también llamado condicionamiento operante? Empecemos por la definición de aprendizaje. Se define aprendizaje como un cambio relativamente permanente, o sea, permanente, pero por no ser así, digamos que generalizando y de repente siendo demasiado abarcante, no decimos permanente para siempre, para toda la vida, ¿no? Relativamente permanente. Se puede perder bajo circunstancias especiales, ¿no? Un cambio relativamente permanente en el comportamiento quiere decir ya no te comportas de la misma manera, sino cambias tu forma de comportarte. Puede ser que adquieras algunas conductas o puede ser que pierdas algunas conductas o puede ser que eh, simplemente modifiques algunas conductas, ¿no? Y este cambio relativamente permanente, algo importante a tener en cuenta, ha sido generado por la experiencia. Quiere decir que el cambio fue a causa de algo que viviste, de una situación experimentada, ¿no? De repente podemos decir, ¿y este animalito cómo aprendió que tenía que poner su boquita en la parte circular de la cajita, ¿no? Cómo aprendió que en esa cajita había algo de beber? La experiencia se lo enseñó. O cómo este niño pequeño aprendió a agredir o atacar, aunque sea fantasiosamente, a la madre, ¿no? Algo vio, ¿no es cierto?
algo vio y algo bueno, que él imitó en un comienzo y que luego fue mm, de alguna manera, eh, digamos que aprobado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de un cambio que se da en el comportamiento del individuo, cualquiera sea ese individuo, y un cambio que permanece relativamente, todo es relativo finalmente, relativamente en el comportamiento y que el cambio ha sido producto de la experiencia del individuo, de su vivir, de las situaciones de interacción. Por lo tanto, no son aprendizaje los cambios de conducta, o sea, los cambios que podemos ver en la conducta de alguien y que son producto de la maduración. Acuérdense que maduración se define como la evolución espontánea, ¿no? Esos cambios que se van dando, el poder caminar, correr o el poder pensar, ¿no? Eso ha sido producto de la maduración del individuo. Obviamente, el ambiente ha influido de alguna manera, pero ha tenido que haber una base maduracional, ¿no? O por qué en determinado momento el sujeto empieza a tener más talla, cambia la forma de su cuerpo, tiene otras funciones en su organismo, producto de la maduración. Esos cambios que vemos en la persona no son o- no son cambios aprendidos de ninguna manera, ¿no? Son cambios maduracionales. Tampoco son aprendizaje aquellos cambios producidos por estimulantes o psicoactivos. Me refiero a tabaco, alcohol, droga, algo inhalable. No, o sea, si la persona cambió producto de esos estimulantes o psicoactivos, no es un aprendizaje. Un sujeto que era demasiado inquieto de repente y ahora lo veo que está en el aula tranquilo, ¿no? Sentadito, no se mueve, no conversa. Y podría decir de que aprendió a estar quieto. En realidad habría que averiguar, ¿no? De repente averiguo y me entero que la mamá le está dando por indicación médica determinado sedante, ¿no? Determinada pastilla. Entonces no es que ha aprendido, sino que su cambio obedece a lo que está tomando, ¿no? O un sujeto que toma licor y empieza a bailar en la fiesta, un sujeto que siempre lo han tildado del quedado, del que no baila, del temeroso, ¿no? Y de pronto lo veo y está ahí bailando, bailarín. Aprendió a ser más sociable. No, no si se ha tomado tres cervezas o dos tragos, ¿no? Tres tragos para estar así. No, lo que hizo fue adormecer su corteza cerebral, actuar más instintivamente, pero fue el estimulante el que causó su cambio de comportamiento. Se le pasa el efecto y otra vez vuelve a ser la misma persona. O sea, no es que ha aprendido a ser más sociable. Ni tampoco podemos llamar aprendizaje a aquellos cambios que observamos en alguien y que son productos de enfermedades degenerativas o enfermedades en general. Una lesión cerebral puede causar, por ejemplo, que una persona se vuelva de repente más hiperactiva, más movida, ¿no? Más inquieta por una lesión cerebral. O que de pronto empiece de repente a hablar cosas que no son coherentes, ¿no? Entonces voy a decir, ¿aprendió a ser incoherente? No, o sea, es producto de la enfermedad que le aqueja, como casos que hemos visto cuando hablamos en la memoria de amnesias, Alzheimer, etcétera, ¿no? Entonces hay que saber distinguir, porque a veces nosotros podemos confundir o nos pueden poner casos de personas que han tenido cambios. Entonces yo digo, sí hay un cambio, hay un aprendizaje, pero no. Si es producto de la maduración, no es aprendizaje. Si es producto de estimulantes, pastillas, fármacos, psicoactivos, no es aprendizaje. Si es producto de una enfermedad o una lesión, tampoco es aprendizaje.
Desde el enfoque conductual, la perspectiva conductual, el aprendizaje es producto de una relación contingente entre acontecimientos. ¿Qué es una relación contingente? Una relación coincidente. Lo que te está diciendo es que el aprendizaje se produce a partir de una coincidencia de situaciones, una coincidencia que se repite, se repite, se repite. Estos acontecimientos que coinciden pueden ser dos estímulos, o sea, dos estímulos que siempre se dan juntos. Suena el timbre y te traen, qué sé yo, ¿no? Entra la profesora. Suena el timbre, entra la profesora. Siempre estos dos acontecimientos están juntos o puede ser producto de una respuesta, o sea, una reacción que has tenido tú, una conducta, si quieres, y las consecuencias que ha tenido. Si cada vez que digo buenos días me contestan, entonces yo voy a seguir diciendo buenos días. Si cada vez que suena el teléfono yo contesto, o cada vez que digo aló, alguien me contesta al otro lado, voy a seguir diciendo aló. ¿Por qué? Porque la consecuencia de mi aló es que alguien me responde, ¿no? Entonces, los acontecimientos que coinciden pueden ser dos estímulos, el timbre y el ingreso de la profesora, o una respuesta y su consecuencia, aló, y la respuesta de la otra persona, el interlocutor, ¿no? El condicionamiento, dice el enfoque conductual, es el principio de adquisición de la nueva conducta. O sea, la nueva conducta se aprende por condicionamiento. ¿Qué es el condicionamiento? Es su principio explicativo, es el principio. El condicionamiento, dice, es la predisposición que uno adquiere para emitir una respuesta específica, una respuesta y no otra. Una respuesta que es rápida además y es altamente probable. Es altamente probable que yo diga aló cuando conteste el teléfono, es altamente probable que la otra persona me responda, ¿no? Cuando yo emito esa conducta, aló, y me responden. Entonces, es la predisposición a emitir una respuesta específica, aló, rápida, inmediatamente que timbra, aló, ¿no? Inmediatamente una respuesta rápida, una respuesta específica, una respuesta concreta. Yo no digo ala, hola, no, o puedo decir hola también, ¿no? Ya, pero yo digo una respuesta específica, una respuesta probable, producto de la asociación que yo establecí, sin darme cuenta de repente, pero establecí la relación entre mi aló y la respuesta de la otra persona. Entonces, para el enfoque conductual es el condicionamiento, o sea, esta predisposición que adquirimos, lo que explica el aprendizaje. Este condicionamiento puede ser de dos tipos, y ahí tenemos los dos tipos de condicionamiento o los dos tipos de aprendizaje que presenta el enfoque conductual. Puede ser un condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento respondiente, mucho después, donde se asocian dos estímulos. Ese tipo de condicionamiento clásico o respondiente lo estudió, lo descubrió y lo desarrolló Iván Petrovich Pavlov, un fisiólogo ruso. Él era un fisiólogo, estaba haciendo un experimento y descubrió eso, ¿no? El otro tipo de condicionamiento es el condicionamiento operante, también llamado condicionamiento instrumental. El condicionamiento operante o instrumental es aquel que se produce cuando se asocia una respuesta. Una respuesta para el enfoque conductual es una conducta, una respuesta con sus consecuencias. Esto es con lo que sucede después de haber emitido la respuesta. Esto lo descubrió, lo desarrolló Burgos Frederick Skinner, un psicólogo estadounidense, ¿no? Y fue él quien llamó al otro condicionamiento condicionamiento respondiente, ¿no? Este es el condicionamiento clásico. Probablemente han escuchado antes hablar del perrito de Iván Petrovich Pavlov, el perrito de Pavlov. ¿Qué es lo que dice Pavlov o qué es lo que concluye finalmente, ¿no? Porque fue producto de mucha investigación, ¿no? Fue producto de un hallazgo y una
confirmación a través de la elaboración de otro experimento, ¿no? Él dice que el principio de adquisición conductual que permite explicar cómo diversas respuestas reflejas, o sea, una respuesta que inicialmente era una respuesta refleja, reactiva, aparece ya no solo ante el estímulo que naturalmente la provocaba, me golpean la pierna debajo de la rodilla cuando está cruzada y mi pierna se estira. O sea, ese es un comportamiento reflejo, es una respuesta refleja. Y es natural que aparezca cada vez que alguien me golpea debajo de la rodilla. Pero si esto aparece después de otro estímulo que siempre estuvo presente junto con el golpe a la rodilla, entonces digo que se produjo una asociación de estímulos, ¿no? Entonces dice, aparece ya no solo ante estímulos que naturalmente la provocan, sino también ante otros estímulos a los que estuvieron asociados. Y probablemente ustedes van a poder descubrir con este principio muchas cosas que les sucede y que han sido asociados de primera mano, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, ya de, no tanto, de cuarta, ya tercera, han sido asociados entre estímulos, ¿no? ¿Por qué reacciono de determinada manera ante cierta situación, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque la asocio con tal cosa, ¿no? Bien, les explico cuál fue el experimento que realizó Pavlov. Fue el siguiente. Eh, Antes del condicionamiento. El condicionamiento era lo que él realizó, ¿no? El condicionamiento de tipo clásico, asociación de estímulos. Él es un estímulo natural, ¿no? Acuérdense que hemos hablado acá de una respuesta refleja. Es natural que ante la comida el animal hambriento salive. ¿Qué significa salivar? Que las glándulas salivales producen saliva, su boca se llena de saliva, ¿no? Cuando yo digo, cuando tú dices o alguien dice, ay, se me hace agua la boca, lo que estoy haciendo es referencia a eso. Lo que estoy diciendo es que, ay, mi boca se llenó de saliva, ¿no? Eso en realidad es el primer paso de la digestión. O sea, la boca se llena de saliva porque espera un alimento, está esperando un alimento que se va a disolver en la saliva, ¿no? Y va a empezar la digestión. Pero bueno, volviendo al condicionamiento. Ante la comida es normal, natural, una respuesta refleja la salivación del individuo, en este caso del perrito, ¿no? El perrito salivaba porque estaba deprivado de alimento ante la presentación del alimento. Hasta ahí no hay nada nuevo. Él le llamó a ese estímulo natural que provoca siempre esa respuesta refleja estímulo incondicionado, porque acuérdense que él estaba trabajando condicionamiento. Y a la respuesta le llamó respuesta incondicionada, ¿no? Porque es una respuesta natural, una respuesta refleja. Comprobó, por otro lado, en otro momento, que existen algunos estímulos que no provocan la respuesta de salivación. Acuérdense que estaba estudiando esa respuesta, esa conducta. Una campana, por ejemplo, el sonido de una campana no provocaba salivación. Sonaba la campana, el animalito no empezaba a salivar, no, para nada, ¿no? Era como si, por ejemplo, le pusieras, qué sé yo, una mochila delante, no empieza a salivar. O le pones de repente una piedra, no va a salivar, ¿no? En este caso sonaba una campana. Ante el sonido de una campana no había salivación. Él le llamó a este estímulo que no provocaba esa respuesta que estaba estudiando, esa respuesta refleja estímulo neutro o estímulo neutral. Entonces, el estímulo neutro no era aquel que no causaba la respuesta estudiada. Ya está. Teniendo esa diferenciación, procedió a hacer una asociación de estímulos. ¿Qué estímulos asoció? Este estímulo llamado incondicionado con este estímulo llamado neutro o estímulo neutral. Acá le hubieran puesto EN, ¿no?
el estímulo neutro. Los asoció, significa que los empezó a presentar juntos. Quiere decir que sonaba la campana, que era el estímulo neutro, y mientras entraba el experimentador con la comida. Mientras veía la comida, estaba sonando la campana. Entonces, asoció esos dos. Empezó a sonar la campana y entró el experimentador con la comida y el animalito al verla empezó a salivar, salivar, salivar. En otro momento sonaba la campana, pues entraba el experimentador con la comida y el animalito empezaba a salivar, salivar, salivar. ¿Por qué salivaba? Porque veía la comida, pero da la casualidad que en ese momento estaba sonando también la campana. Después de 10 veces, dice Pavlov, después de 10 veces que sucedió esto, campana, comida, salivación, campana, comida, salivación, 10 veces, sucedió algo, el condicionamiento. Apenas empezaba a sonar la campana, todavía no había entrado el experimentador, estaba sonando la campana y el animalito ya estaba salivando. Aquí demostró él de que, oh, ya ve, se produjo el aprendizaje. Se asociaron tanto los estímulos que ahora uno reemplaza al otro. Apenas sonaba la campana, el animalito ya estaba salivando. Aprendió a salivar ante la campana. Si me preguntan qué sucedió después, ya, sonó la campana, el animal estaba salivando y entonces entró la comida. La comida ahora cumplía o cumplió un rol diferente, cumplió el rol de confirmación. O sea, al entrar la comida ya le confirmaba que su salivación había sido correcta. Bien por salivar, era verdad, entraba la comida. Entonces, aquí se produjo el condicionamiento y a este estímulo campana, que inicialmente era un estímulo neutro, ahora le llamó estímulo condicionado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un estímulo aprendido. Y a esta respuesta, ¿no? Que inicialmente la salivación era la respuesta incondicionada, esto es, la respuesta refleja, le llamó respuesta condicionada, por decir respuesta aprendida. ¿Por qué? Ya no es una respuesta incondicionada, no, pues, no es una respuesta refleja. No es reflejo que ante la campana esté salivando. Como ha salivado ante la campana, esa salivación, aunque sea la misma salivación, ¿no? Aunque sea igual saliva con la tialina y con los mismos componentes, es una salivación que se ha producido ante un estímulo aprendido. Entonces también es una salivación aprendida, o sea, una respuesta condicionada. Y así se produjo el condicionamiento, ¿no? Condicionamiento clásico. Ahora, ¿qué era lo que yo decía en un comienzo, ¿no? Ustedes van a poder recordar algunas cosas que así han aprendido por condicionamiento clásico. La semana anterior decíamos, por ejemplo, cómo aprende algunas palabras, ¿no? Igual, pues, la leche provoca satisfacción, ¿no? Salivación, comida, pero ya está, igualito, salivación, vamos a suponer, la leche, el sentir, el gustito de la leche. Pero si tú en vez de poner leche o asocias, mejor dicho, asocias la leche, ese líquido blanquito rico que tiene en su lengua, con la palabra leche, ¿no? La palabra leche, y ya está tu leche, toma tu leche, qué rica leche, etcétera. La asocias muchas veces, y la asociamos muchas veces en realidad, la sola palabra leche ya provoca la alegría, la satisfacción del niño, ¿no? Y la salivación también. Entonces, así aprendimos el lenguaje y la semana pasada veíamos eso, ¿no? En aprendizaje por condicionamiento clásico, asociación de estímulos. Así hemos aprendido muchas cosas, todas las palabras, o la mayoría de palabras, o muchas palabras. Así hemos aprendido también, por ejemplo, vamos a suponer, asociar situaciones,
Uy, no, este lugar, ay, me pone triste porque me acuerdo de tal cosa, ¿no? Asociaste el lugar con el evento que te sucedió y que te provocaba una emoción determinada. Ahora, el solo lugar, sin que ya esté sucediendo esa situación, te genera la emoción. Y se estudió también, posteriormente a esto, se estudió el aprendizaje de las emociones. Es más, es Watson, que es un psicólogo conductual posterior a Pavlov, sostiene pues de que, hay chispas, lo moví, de que las emociones en general se aprenden de esa manera, ¿no? Ya, no sé. Por ejemplo, las emociones. ¿Cómo aprendemos nuestras emociones? Muchas de nuestras emociones las generalizamos a partir del condicionamiento clásico. Y este es un ejemplo, ¿no? El esquema es el mismo. La rata, una ratita, es un estímulo neutro. Tú le pones una ratita a un bebé menos de un año, y el bebito siente curiosidad, juega, le jala la colita, la busca, la agarra, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú asocias la presencia de esa ratita con un estímulo que le cause miedo de manera natural? Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, un ruido fuerte y abrupto, sorpresivo, como el martillazo de una plancha de acero, ¿no? Entonces agarras una plancha de acero y le das un golpe con el martillo y el niño va a llorar, definitivamente va a llorar porque se asusta, ¿no? Entonces le da miedo y se asusta. La emoción es el miedo y la reacción es el llanto. Si tú asocias eso, esto es, cada vez que pones la ratita en la cuna, produces ese horrible sonido o ruido, el niño llora, pones la ratita en la cuna, produces el ruido, el niño llora, pones la ratita en en la cuna, haces el ruido, el niño llora, va a llegar un momento en que al solo poner la ratita en la cuna, el niño va a empezar a llorar, porque asoció la presencia de la ratita con el ruido que le asusta. ¿Ven? Entonces dice que así aprendemos a tener miedo, aprendemos a estar tristes y aprendemos muchas emociones, a estar alegres inclusive, ¿no? Estamos así, el aprendizaje emocional se produce de esa manera. Este es un experimento que hoy en día sería censurado, ¿no? Porque se ha hecho con un ser humano. Pero bueno, Watson lo hizo con su parientito, o sea, era no sé si era su hijito, su sobrino, pero era su familia, ¿no? Tenía 11 meses. El pequeño Albert se conoce como el experimento del pequeño Albert, ¿no? Y Watson lo hizo para demostrar de que se aprendían emociones siguiendo el esquema del condicionamiento clásico. Y ya nos ponemos a rememorar y efectivamente es así, ¿no? Asociamos rostros cuando veíamos lo del Alzheimer, por ejemplo. Asociamos determinados rostros con determinadas emociones. Entonces, el enfermo de Alzheimer, ¿no? No recuerda quién es, pero sin embargo asocia ese rostro con alguien que le da alegría o que le ha dado alegría. Entonces lo ve y se alegra, ¿no? No sabe quién es, pero se alegra, le genera la emoción. O de repente ve a otra persona, que puede ser hasta su hijo, pero sin embargo lo rechaza, ¿no? No, que se vaya, que se vaya. Pero es tu hijo, no, no, que se vaya, que se vaya, que se vaya, no. Porque asoció la emoción, la rabia o el miedo con ese rostro, ¿no? Entonces, sí, es cierto, muchas de las emociones son aprendidas por condicionamiento clásico, sobre todo aquellas emociones que se producen en situaciones no originales, ¿no? Sino son producto de la asociación. El otro tipo de condicionamiento es el llamado condicionamiento instrumental u operante. Les decía que este es el condicionamiento que estudió Burgos Frederick Skinner. Él era un psicólogo conductual, así sumamente experimental. Entonces él
crea esta jaula que tiene, bueno, tiene una luna arriba, acá también tiene una luna que está tan transparente que parece que no hubiera, madera por los costados, rejilla por abajo, etcétera. Es una caja experimental, es una jaula, pero diseñada por él con botones, palancas, surtidores, etcétera. Entonces, ¿qué hace aquí? Él trabajaba con animales menores. Animales menores son animales pequeños, ratas, palomas, ardillas, etcétera. Bueno, en este caso con la rata. Mete la ratita aquí y bueno, ¿qué es lo que hace? La ratita está hambrienta, empieza a correr, a arañar, saltar, hasta que de pura casualidad jala la palanca. En sus movimientos erráticos que está haciendo, jala la palanca. Al jalar la palanca, cae una bolita de comida aquí en el surtidor. ¿Qué hace la ratita? Obviamente devora la comida, pero sigue con hambre. Otra vez, como ha sido casual, ¿no? Corre de un lado para el otro, salta, chilla, hasta que otra vez de casualidad baja la palanca. Al bajar la palanca, otra vez cae una bolita de comida. Pronto el animal aprende algo. Aprende que si él jala la palanca o baja la palanca, va a caer una bolita de comida. ¿Cómo aprendió? Aprendió asociando su conducta, bajar la palanca, con la consecuencia que tenía la bolita de comida que caía. Entonces dice Skinner, aprendemos muchas de nuestras conductas por la consecuencia que tiene. Si tiene una consecuencia buena, agradable para nosotros, vamos a repetir esa conducta. Hemos aprendido una conducta. Aprendo, decía hace algún momento, a decir aló, porque de esa manera me responden al otro lado. Aprendo a presionar ese botón porque de esa manera se prende la luz, ¿no? Entonces aprendo por las consecuencias. Hay muchas conductas, la mayoría, todas aquellas que llamamos de repente voluntarias, las hemos aprendido por la consecuencia que tiene. Aprendo a saludar a alguien porque me responde de alguna manera, ¿no? Pero fíjense, esta es una forma de aprendizaje que él llamó por reforzamiento. Entonces, el principio que él acuñó fue el aprendizaje por reforzamiento. Tipo de aprendizaje en el cual el comportamiento aumenta si viene seguido por un refuerzo o disminuye si le sigue un castigo. Entonces vamos a ver aquí, aquí también hay un refuerzo, ¿no? Él dice de que la base del aprendizaje es esta relación. Se produce una triple relación de contingencia. Pavlov hablaba de una coincidencia de dos estímulos, ¿no es cierto? Coincidencia de dos estímulos que se asociaban. Y en cambio Skinner habla de una triple relación de contingencia, o sea, tres elementos que coinciden. ¿Cuáles son estos? El estímulo discriminativo, que viene a ser la situación donde se emite una conducta, la conducta o comportamiento, llamada en este esquema respuesta operante, y la consecuencia. La consecuencia es lo que sucede después de que has emitido tu comportamiento. Acá tiene un ejemplo simpaticón, ¿no? Entonces, ante el plato de verduras, que vendría a ser el estímulo discriminativo, el niño come las verduras si aprendió que al terminar sus verduras le van a dar un helado, un postre, ¿no es cierto? Aprendió a comer verduras porque cada vez que comía verduras le daban un helado. Entonces, ya está, me la como, porque los niños generalmente hacen problemas por las verduras, ¿no? Me la como porque después que termine me van a dar mi helado. Ya llegará un momento en que le gustará pues la verdura, ¿no? Pero ¿cómo aprendió a comer verduras? Por la consecuencia que tenía su comportamiento. Entonces, ¿cuál es la triple relación de contingencia? El estímulo discriminativo, que es la situación donde se hace probable de que esta conducta sea reforzada de esta manera. Los principios del condicionamiento operante, este del aprendizaje por consecuencias, considera dos
variantes, el refuerzo y el castigo. ¿Qué es el refuerzo? Es la posibilidad, o sea, de que la conducta se repita o se incremente por el hecho de la consecuencia agradable que tiene. O sea, el refuerzo incrementa la probabilidad de aparición de determinada conducta. Cada vez que una conducta es reforzada, entonces tiene una probabilidad más alta de repetir la conducta. El castigo es lo contrario. Cada vez que una conducta es castigada, disminuye la probabilidad de aparición de determinada conducta. Si cada vez que el niño de repente deja la comida, la mamá le da un correazo, obviamente la tendencia a dejar la comida va a disminuir, ¿no es cierto? La tendencia a disminuir la conducta de dejar la comida va a disminuir. Tanto el refuerzo como el castigo pueden tener dos variantes. Positivo, si se incrementa la probabilidad de aparición de conducta porque aparece un estímulo, o negativo, incrementa la probabilidad de que repita la conducta porque se le quita, se le resta un estímulo. El castigo también puede ser positivo o negativo. Es positivo si deja de hacer la conducta porque apareció algo que era aversivo para él, algo malo, el latigazo, obviamente, apareció un latigazo y va a dejar de hacer esa conducta, ¿no? Pero también puede ser castigo negativo en el caso de que más bien pierde algo que sí le gusta. Ya, cada vez que el chiquito dejó de tirar la comida, porque cada vez que tira la comida le quitan a él su tablet una semana. Entonces, como le quitan algo que le gusta, le restan algo que le gustan, entonces el castigo va a disminuir. Entonces, negativo como sumar, restar. Bueno, este es el reforzamiento, recibe algo que le gusta, ese es el castigo, ¿no? La consecuencia es que pasa algo desagradable y hay otro principio que es la extinción cuando desaparece una conducta. Vamos a verlo acá con más detalle. El reforzamiento puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, reforzamiento positivo son todos los premios. Todos los premios son reforzamiento positivo. La posibilidad de que siga compitiendo o siga participando de las competencias de ciclismo, por ejemplo, de esta persona, son altas si es que él obtiene un premio, ¿no? Si obtiene un premio, si gana la competencia, si recibe los aplausos, entonces su reforzamiento ha sido positivo y la probabilidad de que vuelva a hacerlo es adecuada. En el caso de reforzamiento negativo, el sujeto, reforzamiento, estoy hablando de reforzamiento. En el reforzamiento es importante que ustedes graben eso. En el reforzamiento siempre se incrementa la conducta, siempre la conducta aumenta su probabilidad de aparición. En el reforzamiento negativo, aumenta la probabilidad de que el sujeto haga algo si la consecuencia que tiene su conducta es que va a desaparecer algo desagradable. Por ejemplo, la posibilidad de que estos sujetos sigan abriendo la puerta o abriendo las ventanas es alta, porque cuando abre la puerta desaparece ese mal olor que parece que les está molestando, ¿no? Entonces, si yo abriendo una ventana conseguí que se vaya ese mal olor, que desaparezca el mal olor, la probabilidad de que cada vez que yo siento un mal olor abra las ventanas es alta, pues. Aprendí a abrir las ventanas para evitar el mal olor. Es como el aprendí, pero aprendí algo, pero en el reforzamiento siempre aprendo una conducta. Aprendí a usar chalina para evitar el frío en el cuello. Aprendí a tomar café para mantenerme despierta, ¿no? Si la consecuencia es buena, es agradable, entonces es un reforzamiento positivo. Si la consecuencia es que desaparece algo negativo para que me quite el sueño,
Entonces, es un reforzamiento negativo. Pero en ambos casos, el reforzamiento siempre se refiere al aprendizaje de una conducta. Aprendí una conducta por la consecuencia buena, por el premio. Aprendí una conducta por la consecuencia que hizo desaparecer algo desagradable, ¿no? Aprendí a mantener ordenado mi cuarto para que mi mamá me deje de estar gritando, para evitar algo. Es reforzamiento negativo. Acá tienen el esquema, ¿no? Ante un estímulo discriminativo, mi respuesta operante, que es la conducta, se incrementa cuando está seguida por un estímulo reforzador o un estímulo agradable. Este estímulo agradable va a incrementar la posibilidad de que mi respuesta se vuelva a repetir. O sea, que otra vez reaccione igual y reaccione igual y reaccione igual. En el reforzamiento negativo, ante un estímulo discriminativo, o sea, en una situación determinada, mi respuesta se va a incrementar si la consecuencia es que desaparece algo desagradable. Si esta conducta que yo emito hace desaparecer algo desagradable del ambiente, entonces se incrementa la posibilidad de que yo mantenga esa conducta. Y el castigo también puede ser positivo o negativo. Es positivo si aparece un estímulo. O sea, positivo o negativo es como suma, resta, en términos matemáticos. Acá es castigo positivo porque el sujeto, la consecuencia de esa conducta de la aparición de los aviones en una guerra es que me bombardean. O sea, la consecuencia es negativa. Entonces mi probabilidad de que yo esté en ese lugar es se va bajando o se extingue, ¿no? Y es castigo negativo cuando mi conducta lo que va a provocar es que yo pierda algo que me gusta. En ese caso el chiquito está perdiendo qué cosa, el control, ¿no? Que le gusta el control. Este sería el esquema. Ante una situación determinada, porque acuérdense que siempre él habla de triple relación de contingencia, la respuesta operante va a disminuir si la consecuencia es un estímulo punitivo. Un estímulo punitivo es un estímulo desagradable, un correazo, una llamada de atención, ¿no? Es un estímulo punitivo. Entonces, un estímulo aversivo, un estímulo que rechazo, un estímulo que no me gusta. Entonces, como la consecuencia de mi conducta es ese estímulo que no me gusta, la tendencia a eliminar o a disminuir la conducta es alta. Yo voy a dejar de hacer eso. ¿Por qué? Porque la consecuencia es mala, pues después me van a pegar, me van a gritar. Y hablamos de castigo negativo, negativo resta, desaparece algo, cuando ante una situación determinada mi respuesta operante disminuye porque la consecuencia es que pierdo un estímulo agradable. Me quitaron la tablet, me quitaron el celular, ya no me dejan salir a la fiesta, ya no me dejan ver televisión, o sea, pierdo algo. Si yo pierdo, entonces ya no lo voy a volver a hacer. Mi conducta disminuye. En el castigo siempre la conducta disminuye. ¿Y qué es la extinción? La extinción es la desaparición de una conducta que has aprendido. O sea, previamente tienes que haber aprendido una conducta. Si esa conducta que aprendiste a hacer bromas en el aula, así a toda voz, ¿por qué? ¿Qué cosa mantenía tu conducta? Todos se reían, pues. O sea, tu conducta era reforzada. Había un reforzamiento positivo. Todos se reían. Las risas reforzaban tu conducta. Pero ahora, de pronto, la profesora habló con todos los alumnos y le dijo que el primero que se ría también será suspendido de la clase. Entonces ahora nadie se ríe. Si la conducta que se aprendió a hacer bromas a mitad de clase a toda voz deja de ser reforzada consecutivamente, entonces la conducta se extingue, quiere decir desaparece. Supresión del refuerzo de una conducta operante, previamente reforzada. La conducta de regalar flores a la joven se extinguirá al ser rechazada reiteradamente. Le lleva flores,
lleva flores, ya va a llegar un momento que ya no le lleva nada, se extinguió su conducta de llevarle flores. O acá la niña, ¿no? La conducta de comunicarse de la niña se extingue al dejar de recibir la atención de sus acompañantes. Ella siempre hablaba, pero nadie le hace caso. Siempre habla, no le hacen caso. Eh, Sigue hablando, no le hacen caso. Va a llegar un momento que ya la niña dejó de hablar. Se extinguió su conducta de comunicarse porque no es reforzada, nadie le hace caso. En la extinción, en una situación determinada, la respuesta desaparece, no disminuye, sino desaparece. ¿Por qué? Porque el reforzamiento que antes existía, ahora desapareció. Hay una Profesora, diferencia disculpe, entre, ¿en el dime, castigo dime, positivo se agrega algo o se quita algo? no, en el castigo positivo sí se agrega algo. Lo que se agrega es algo punitivo, el correazo, la llamada de atención, o sea, es un estímulo aversivo. La consecuencia de la conducta es que aparece algo, aparece porque es positivo, es suma, se suma algo a la situación, pero lo que se suma es algo aversivo, algo desagradable, y por eso disminuye su conducta. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, ajá. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos condicionamientos? Este es un buen resumen. Dice, la diferencia entre estos dos condicionamientos es que en la condicionamiento clásico, bueno, la conducta se le llama conducta respondiente, porque el sujeto aprende a reaccionar ante una situación determinada. Ha habido una asociación de estímulos, entonces ahora reaccionas ante otros estímulos, pero reaccionas, aprendes a reaccionar. En el condicionamiento operante, la conducta es llamada operante. ¿Por qué? Porque es una conducta que tú emites para conseguir una consecuencia determinada o para evitar una consecuencia determinada, ¿no? Entonces, es lo que llamamos conducta voluntaria. En el acondicionamiento clásico, el rol del sujeto es pasivo. Yo reacciono ante el estímulo, reacciono. En cambio, en el condicionamiento operante, el rol es activo. Yo actúo por la consecuencia que quiero alcanzar, ¿no? En el condicionamiento clásico, los estímulos son los que afectan al sujeto. En el condicionamiento operante, el sujeto actúa sobre el ambiente y lo modifica. O sea, como tiene un rol activo, el sujeto actúa. En el condicionamiento clásico se aprende por asociación de estímulos. O sea, se asocian dos estímulos. El que siempre provocaba la respuesta con otro, que es ahora el que voy a ligar, ¿no? A ese. Voy a asociar, voy a aprender. El principio es de contigüidad. En el condicionamiento operante se aprende por las consecuencias que originan la conducta. Esto es por el efecto. Yo aprendo por el efecto que tiene mi conducta. Tiene un efecto bueno, voy a seguir repitiendo. Tiene un efecto malo, entonces ya no lo voy a hacer. Condicionamiento clásico, asocio, le tiene miedo al payaso. Cada vez que ve un payaso va a llorar, pues porque asoció el payaso de repente con el miedo que sintió en ese momento ante un sujeto pintarrajeado, grandote, ¿no? Condicionamiento operante, yo aprendo por las consecuencias. Me regalaron 2 pasajes por ser una buena vendedora y entonces ahora voy a seguir siendo una buena vendedora para recibir algo, ¿no? Para volver a tener esa consecuencia. Y un recordatorio más del condicionamiento clásico y el operante. En el condicionamiento clásico asocio una respuesta involuntaria a un estímulo. El silbato, bueno, acá le han puesto silbato con la comida, por ejemplo. Entonces, cada vez que suena el silbato, va a empezar a salivar porque es como si dijera, uy, ahí viene la comida, ¿no? Asocié dos estímulos y reaccioné. Mi reacción, mi conducta es pasiva, es reactiva, si quieren. En el condicionamiento operante, en cambio, mi comportamiento es voluntario, si quieren entre comillas, pero es voluntario, asociado a una consecuencia determinada. Yo actúo de una manera determinada por la consecuencia que va a tener.
Entonces yo muevo la palanca porque aprendí que al presionar la palanca iban a caer las pepitas de comida, ¿no? Y entonces por eso lo hago. Eso es lo referente a condicionamiento clásico y operante. Eh, ya, revisemos un ejercicio, aunque sea. Dice, a lo largo de la historia muchas comunidades tribales emplearon diferentes ritos para afrontar la sequía. Por ejemplo, la danza de la lluvia, el sacrificio de animales y de personas se hicieron costumbre, porque después de realizarlas, reducían o eliminaban la posibilidad de no contar con agua durante una temporada. Con respecto a este caso y considerando la teoría del condicionamiento operante, identifique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. 1. La sequía constituye un estímulo discriminativo, ¿verdadero o ¿Verdad? falso? ¿Ah? ¿Verdad? Porque no lo hacen lo mismo con otras cosas, ¿no? Como que algo particular. Porque la sequía era la situación en la que el sujeto emitía la danza de la lluvia, ¿no es cierto? Emitía su conducta. Eso es verdadero. Entonces tenemos una, dos, tres posibilidades. Tres posibilidades. Este tipo de ritos se deben a un estímulo incondicionado. Falso. Falso, pues no tiene, en el condicionamiento operante no se habla de estímulo incondicionado. Estas conductas se adquirieron por sus consecuencias. Verdadero. Claro. ¿Cuál era la consecuencia? Que disminuir, ¿no? En las épocas y Claro, aumentar la lluvia, la consecuencia era la lluvia y entonces eliminaban la posibilidad de no contar con agua durante una temporada. Era algo así como un reforzamiento negativo, ¿no? A ver, último. Madison es una niña de 5 años que vive en el quinto piso de un condominio donde no hay ascensor. Cada vez que llega al colegio con su mamá empieza a llorar al pie de la escalera. Llora, 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 diciendo que le duelen los pies, que no puede subir inconsolablemente. Considerando los principios del condicionamiento, podemos afirmar que la madre está cumpliendo un rol aversivo para la niña, aversivo, de rechazo, malo. La escalera cumple la función de respuesta condicionada. El llanto de la niña es el estímulo discriminativo. El estímulo que condiciona el llanto es la escalera. La niña está siendo víctima de castigo positivo. ¿Qué dicen? Que el nada. llanto, ¿no? El llanto de la niña es el estímulo discriminativo. Estímulo discriminativo es el llanto. O el Dado, estímulo que dado. condiciona el llanto es la escalera. Ah, la escalera. Claro, al ver Nada. la escalera la niña empieza a llorar. ¿Por qué? Porque lo asoció con el dolor que siente en sus piernecitas subiendo los 5 pisos, ¿no? 5 pisos. Bien, acá tienen la clave respuestas. Se las pongo más grandecita. Clave respuestas. Acuérdense, hagan su esquema, busquen ejemplos de estos principios en su vida cotidiana. ¿Por qué cuando voy a la playa y me da alegría? ¿Con qué estoy asociando? ¿Por qué cuando escucho esta canción, ¿no? Para ejemplo de asociación de estímulos, ejemplos también, ¿por qué cuando escucho esta canción lloro, ¿no? O mi corazoncito se estruja. ¿Por qué, no? ¿Con qué lo estoy asociando? Es la asociación de estímulos. Y también busquen ejemplos de lo que es reforzamiento positivo, negativo en su vida cotidiana y de esa manera lo van a poder manejar mejor, ¿no? Y van a poder manejar también ustedes mejor sus situaciones de la vida diaria. Bien, saben que tienen el departamento psicopedagógico, si tienen algunas dudas, problemas, inquietudes que quieran solucionar. Y de mi parte sería todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención y ya nos vemos la próxima semana. Chau.